Hola hermanos, sean bienvenidos a un nuevo devocional. El día de hoy vamos a estar meditando, hablando un poco sobre el Salmo 1, un salmo quizás muy conocido por varios de ustedes. Em, Bien, vamos a empezar leyendo el título. Estoy leyendo la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Y el título sabemos que no es inspirado, pero sí que nos da un acercamiento clave y una idea general de lo que el Salmo 1 trata, y es el contraste entre el justo y los impíos. Vamos a orar antes de empezar, hermanos. Les recuerdo que estamos leyendo el libro de libros, la inerrante, acrisolada, justa y santa palabra de Dios. Así que siempre debemos pedir asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las profundidades de esta verdad eh, inerrante. Señor Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti. Porque si vivimos es para glorificarte, Señor. Si vivimos es para agradarte. Ayúdanos a entender tus escrituras, que el Salmo 1, Señor, pueda ser practicado en nuestras vidas. Podamos nosotros ver una gran diferencia entre los justos y los impíos, entre tu pueblo apartado y separado por ti y el resto de la humanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tenemos el Salmo 1, contraste entre el justo y los impíos. Vemos aquí el versículo 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Aquí hay una descripción, se empiezan a dar ciertas características de lo que es un creyente, ¿no? Una persona que es bienaventurada es el hombre, aquel ser humano, que no anda en consejo de impíos. Ya aquí se está haciendo un apartado, se está haciendo una distinción, una diferencia entre las personas que creemos en el Señor Jesucristo y los que no creen, llamados por la palabra como impíos. Un impío es alguien, si nos vamos a una definición conceptual, es alguien sin piedad, impío, no tiene piedad. Y estas personas los vamos a entender a partir de hoy, o hoy los vamos a entender a partir de ahora como los no creyentes. Bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo. Cuando tenemos una dificultad, la persona más idónea o las personas más idóneas para pedir consejo quizás no sean los impíos, hermanos, quizás no sean las personas que no creen en el Señor. ¿Por qué? Porque los consejos que ellos van a dar no van a venir de una moral de la Biblia, sino van a venir de una moral subjetiva que hoy en día la sociedad está impartiendo cada día más. Por lo tanto, nosotros debemos alejarnos de escuchar los consejos de los impíos. Pero no solo eso, también dice el Salmo, ni se detiene en el camino de los pecadores. Tampoco yo debo detenerme a compartir, en cierto modo, con los pecadores. Claro, en algún modo entiendo que todos somos pecadores, nosotros también somos pecadores, pero hay una distinción clara y es que yo sé cuándo estoy pecando, distingo cuándo peco y me duele pecar y batallo contra el pecado, mientras que el que no es creyente está pecando sin darse cuenta, se deleita en el pecado y no está consciente que lo está cada vez más alejando de Dios. Como nosotros somos herederos del reino, debemos estar conscientes que el pecado nos aleja de Dios. Por lo tanto, si tú estás consciente de eso, ¿por qué estás compartiendo consejos, tiempo y caminos con los pecadores, con los impíos, con los que no conocen del Señor? Tercera parte del primer versículo. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Volvemos a lo mismo. No hay comunión con los impíos o no deberíamos tener comunión. Ahora, yo entiendo, mis hermanos, que estamos inmersos en una sociedad, en el trabajo, en las actividades diarias, eh, quizás de estudio también, donde debemos sí o sí estar en contacto con personas que no son creyentes. De alguna manera no podemos salirnos del mundo, ¿cierto? De esta sociedad, pero sí podemos ser la luz que dice Cristo que seamos acá y no juntarnos con los pecadores, sino más bien mostrar el Evangelio, mostrar la verdad. A eso estamos llamados. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite
y en su ley medita de día y de noche. ¿Es la ley del Señor nuestro deleite? La ley también se refiere a la palabra de Dios, a las escrituras. Nos estamos deleitando en las escrituras. Yo anhelo leer la palabra de Dios con todas mis fuerzas. A veces creo que no es suficiente el anhelo y el deseo y la disposición de querer conocer al Señor. Está muy bien el deseo, está muy bien el anhelo, está muy bien tu disposición, pero si no transformas eso en acción, se va a quedar así, como un deseo. Debemos ejecutarlo, debemos llevarlo a cabo, debemos hacer que la ley del Señor, la palabra de Dios, sea nuestro deleite y que meditemos en ella de día y de noche. Esta palabra meditar es bien interesante porque debemos deleitarnos en ella, debemos masticarla, rumiarla, debemos escudriñarla, como dice bien la palabra. Meditar es que cojas tú, así sea una frase, un versículo, y puedas contemplar la verdad, la magnificencia de Dios, lo maravilloso y eterno y lo grande que es Él. Mis palabras se quedan cortas para describir al Señor. En ella meditamos de día y de noche, en su palabra, hermanos. Y el versículo 3 será como árbol plantado. Todas estas previas características que acabamos de mencionar, el que no recibe consejo de impíos, el que no comparte con pecadores, el que no se siente en silla de escarnecedores, sino que su deleite está en leer la palabra de Dios y está en meditarla, será como qué, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Es un árbol frondoso, es un árbol fuerte, es un árbol que está gozoso porque tiene corrientes de agua constante en sus raíces, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Ahora, ojo con esta interpretación, mis hermanos, porque la palabra no habla aquí de una prosperar en lo material. Jesús jamás eh, prometió a sus seguidores que los iba a prosperar materialmente. Todo lo contrario, Jesús enseñaba a no hacer tesoros en el mundo. No se confundan con que esto tiene que ver con prosperar, que te vaya bien en esta vida. No estoy diciendo tampoco que te va a ir mal, pero estoy diciendo que debes ser consciente que las cosas en las que Dios te va a prosperar son las cosas que sirven para tu espíritu, que van a alimentar tu espíritu, hacerte crecer en entender las escrituras. Si en algo ha de gloriarse el hombre, que sea en entender la palabra del Señor, en que me conoce, dice el Señor en Jeremías. En todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace para agradar al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Tú me dirás, hay impíos que prosperan. Sí, pero ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si va a perder su alma? Hermanos, no te confundas. No te confundas cuando veas que alguien más está prosperando y tú no, porque tu premio, tu gloria, tu reino, tu esperanza está en los cielos, está en el reino eterno. Somos seres eternos, no somos seres terrenales. En un sentido eterno, ¿no? Porque se supone cuando vayamos a morir, tenemos la esperanza de estar con Cristo. Amén, hermanos. Versículo 4. No así los impíos. Aquí ya empieza el contraste. Los tres primeros capítulos hablaron de ese hombre bienaventurado, de ese varón fiel, de esa mujer servidora que se pone a los pies del Señor constantemente para meditar sus escrituras. Ahora, los capítulos 4, 5 y 6 nos van a mostrar el contraste, nos van a mostrar ahora al, a la persona que no es creyente, a la persona que se aleja del Señor. Vamos a ver un poco. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Cómo son los impíos? Como paja que se lleva el viento. No tienen unos principios arraigados. ¿Por qué? Porque sus principios están sujetos a lo que la sociedad les vende. Sus principios se dejan contaminar y llevar por lo que dice uno o por lo que dice el otro. Y si tienen principios fuertes, seguramente serán de cosas banales. Así son los impíos. Versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. ¿Por qué estoy tan seguro que el impío no está firme? Porque la palabra de Dios dice que no se sostendrá en el día del juicio.
todos los que están escuchando este video, todos los que oyen las palabras del Señor, saben que va a haber un juicio, hermanos. Miren a su alrededor, miren la lógica del mundo. Todos vamos a ser juzgados por las transgresiones que hacemos a diario. Nadie se va a salvar del juicio. Apocalipsis dice que todos conocerán al Señor. La palabra dice, toda boca, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Parte B del versículo 5. Ni los pecadores en la congregación de los judíos. Quizás hay pecadores infiltrados en la congregación de los justos, perdón, de los justos. Hay pecadores en la congregación, lo dice la palabra, pero ni ellos mismos se sostendrán en el día del juicio. Por eso es bueno que se hagan bandos, dice Pablo, en la congregación, para que se distingan quiénes son los del Señor. Porque aunque se camuflen entre nosotros, también no se sostendrán en el día del juicio. Versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Dios conoce ambos caminos. Dios es el juez, no somos nosotros, hermanos. Aferrémonos al Señor. Busquémoslo con todo deseo y descansemos, porque si tú eres creyente, entonces crees que Cristo murió por tus pecados, derramó hasta la última gota de sangre por lo malo que fuiste. Descansa en el Señor y gózate, como dice el Salmo 1, en su ley, en su palabra, de día y de noche. Cuídate de juntarte con los impíos, porque ellos no están firmes, no van a estar firmes, no se sostendrán en el día del juicio, pero los justos sí lo harán, porque pusieron su confianza en el Señor. Gracias por escucharme, gracias por escuchar este devocional, por escuchar la palabra de Dios y que pueda esto ser de edificación para tu alma. El Señor te bendiga.